ponentes, coordinadores y asistentes a esta última jornada del Seminario Virtual Internacional sobre Historia Marítima y Arqueología Subacuática en Iberoamérica. Como siempre, agradecer a todos los ponentes, asistentes y compañeros, a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Humanidades, al Centro de Investigaciones Antropológicas, a la revista Contacto y a Áncora Cultura del Mar por organizar y hacer posible este evento. Como recordatorio, la duración de esta sesión será de 1 hora y media, las ponencias serán grabadas, los micrófonos estarán desactivados, aunque en esta ocasión los activaremos al final de la sesión. También podéis realizar todas vuestras preguntas y cuestiones en el chat que leeremos al final de la presentación del ponente. Y para finalizar el seminario, nuestro coordinador Abner Alberda dará las conclusiones sobre esta jornada. En esta novena sesión, titulada El futuro de la gestión del patrimonio cultural subacuático de la Comunidad Valenciana, es el último tema que abordaremos y será expuesto por el arqueólogo Magíster Chimo Soler, quien emprendió un proyecto en la búsqueda de la puesta en valor del patrimonio cultural subacuático de la Comunidad Valenciana en España. En conjunto con sus compañeros Carlos Micó y aquí una servidora, crearon la asociación Áncora Cultura del Mar, la cual asiste y coordina proyectos de investigación, divulgación y gestión con una visión amplia y actualizada que acerca a los valencianos a su patrimonio. Con una mirada de arqueología pública, Soler y su equipo crean estrategias para fomentar la innovación, la igualdad de oportunidades y sostenibilidad en las localidades costeras. Chimo Soler Navarro es graduado en Historia por la Universidad de Valencia, gestor de patrimonio cultural especializado en arqueología subacuática, codirector del yacimiento Portum Sucrone y presidente de la asociación Áncora Cultura del Mar. Sin más, Chimo, te doy paso, puedes encender el micro y proyectar la presentación cuando quieras. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Perfecto. Vale, pues antes de nada y de proyectar la presentación que he preparado, que hemos preparado en el equipo de Áncora, quiero simplemente agradecer, primero saludar a todas las personas que estáis aquí. Muy buenas tardes, muy buenos días. Y agradecer a la organización, especialmente a Abner, que nos ofreció participar en este seminario tan estupendo que ha durado 10 días, si no me equivoco, y que ha traído a gente increíble que ha hablado de cosas muy interesantes y que, bueno, que espero que sea el primero de muchos. Y antes de nada, pues voy a poner la presentación, a ver que no me equivoque. A ver, permitir. Y decidme si lo estáis viendo bien, por favor, y ya sí, empiezo tranquilamente. A ver. Muy bien. Espero que se está viendo, ¿vale? Perfecto. Vamos a hacer el título de mi exposición. Y antes de empezar, ¿vale? Porque como bien ha dicho Isone, nosotros trabajamos hacemos mucho énfasis en la divulgación del patrimonio arqueológico subacuático. Sin embargo, para explicaros por qué hacemos ese énfasis y también por qué hemos desarrollado nuestra visión a lo largo de 3 años, hace ya que empezamos con esta aventura, necesitaros un poco de contexto del entorno en el que trabajamos, el entorno geográfico, el entorno cultural, el entorno social y por qué estas decisiones que son las que hemos tomado a lo largo de estos años. En primer lugar, el contexto geográfico. Somos de la Comunidad Valenciana, una comunidad autónoma, una región del este de España, que tiene gran parte de su territorio es costa con el mar Mediterráneo y está dividido en 3 provincias, Castellón, Valencia y Alicante. Estas cifras de yacimientos arqueológicos que veis aquí son de 2016, de cuando hice el TFG, así que están un poco desactualizadas, pero más o menos veis cuál es la riqueza del patrimonio arqueológico subacuático en toda la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y más o menos cómo está distribuido. Estas cifras simplemente tienen como finalidad, como función, dar esa visión, ¿no? de la importancia de
del potencial de la arqueología subacuática, del patrimonio arqueológico en nuestras costas. La Comunidad Valenciana es una comunidad, como he dicho, que está muy ligada al mar, tiene gran parte de su territorio está apegado a la costa mediterránea y tiene grandes extensiones ininterrumpidas de playa, ¿vale? Tiene generalmente, son las pendientes bajo el agua, las pendientes son muy suaves, hay mucha arena, hay mucha roca y el entorno generalmente es idóneo para la conservación in situ de la arqueología subacuática, ¿no? Del patrimonio arqueológico subacuático. Y generalmente, como he dicho, es una costa muy antropizada, con una gran incidencia del turismo de sol y playa que llamamos aquí, ¿no? De la masificación turística veraniega, con especial énfasis en las zonas costeras de la zona del Arco de Valencia, pero también en zonas más rocosas como el Cabo de la Nao, la Marina Alta. Y en todos sitios ha habido un gran no sé si decir problema, pero ha habido un gran reto a la hora de compaginar la protección del patrimonio arqueológico con los intereses económicos, ¿no? Del turismo, que es uno de los grandes motores económicos de nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, con los años, la verdad es que la Comunidad Valenciana, pese a estos retos, estas dificultades, ha ido desarrollando una legislación en torno a la arqueología subacuática que es más beneficiosa que en otras comunidades autónomas, porque también hay que destacar, sobre todo para las personas que no son de España, que la legislación, las prerrogativas de legislar en torno al patrimonio arqueológico terrestre subacuático, en España están divididas de la siguiente manera. España es un Estado que participa dentro de la Convención de la UNESCO y como tal se compromete a hacer valer, ¿no? A ejecutar las recomendaciones de la UNESCO para la protección del patrimonio arqueológico. Sin embargo, delega en las comunidades autónomas la ejecución de los planes de conservación, de investigación, etcétera, etcétera. Como tal, la Comunidad Valenciana tiene la prerrogativa de diseñar sus propias leyes, su propia legislación, siempre respetando los fundamentos básicos de los pactos que ha hecho el Estado español con la UNESCO. Así, tenemos una ley de patrimonio arqueológico en la Comunidad Valenciana, de patrimonio cultural, que en 2017 recoge por primera vez la arqueología subacuática de forma específica dentro de ese apartado legislativo. Y desde ese momento se empieza a percibir la arqueología subacuática como algo específico dentro del patrimonio cultural valenciano, lo cual es un avance porque en algunos casos específicos dota de mayor cobertura, sobre todo la protección y la lucha contra el expolio en el contexto subacuático, así como regula de forma más específica las investigaciones, la metodología que se tiene que emplear bajo el agua. Hay que tener en cuenta que no todas las comunidades autónomas contemplan la arqueología subacuática con esta especificidad dentro de lo que es el patrimonio arqueológico, dentro del patrimonio cultural general. Además, esta legislación, en muchos casos, ha venido dada de las propias características de la relación que ha tenido la sociedad valenciana con el propio patrimonio cultural, específicamente con el patrimonio arqueológico. En la Comunidad Valenciana ha habido históricamente, desde los años 70-80, un nivel muy alto de expolio arqueológico acuático. Y ahora desarrollar un poquito más este tema, pero esto hizo que se desarrollasen pues, ciertas especificidades de legislación, como por ejemplo que gran parte, o por no decir la totalidad, de la costa valenciana es considerada zona de interés arqueológico. Luego explicaré por qué, pero es una decisión que se toma para luchar contra el propio expolio, que como ya he dicho, en la Comunidad Valenciana, igual que en otras comunidades autónomas españolas, ha sido con una costa, ¿no? tan antropizada como la nuestra, pues ha sido un problema muy grave. También se están desarrollando muy recientemente políticas. De hecho, la semana pasada hubo un seminario específico en la localidad de Cullera sobre el tema. Están desarrollándose y poniéndose sobre la mesa políticas para conjugar la protección del patrimonio arqueológico, su investigación, con su explotación turística, debido al potencial que tiene como motor de innovación y de progreso hacia un modelo turístico más sostenible, menos agresivo con el territorio y con el medio ambiente. Y estas posibilidades de turismo relacionado, cultural relacionado con el patrimonio arqueológico subacuático,
ya han tenido unas primeras experiencias, pero sobre todo están empezando a desarrollarse ahora, ya que bueno, en la administración pública están empezando a necesitar o a ver el potencial de este terreno, ¿no? Que está aún por explorar realmente, sobre todo a raíz de las necesidades turísticas y económicas que se han desarrollado, que se han presentado con este último año, ¿no? De pandemia y de cambios de modelo turístico, y que ahora parece ser que han puesto la arqueología subacuática en uno de los focos con mayor luz dentro del turismo, ¿no? Para la administración pública en la Comunidad Valenciana. Y es que la Comunidad Valenciana tiene un gran patrimonio arqueológico, como hemos dicho, y yo voy simplemente a nombrar tres yacimientos muy interesantes en los que se está empezando, bueno, se está trabajando este enfoque divulgativo, incluso está planteando un enfoque más turístico y que actualmente pues, están en pleno rendimiento, ¿no? Están trabajándose con campañas continuas. El primero de ellos es Portum Sucrone, en la localidad de Cullera. Hemos hablado antes que se hicieron la semana pasada unas jornadas allí. Es un proyecto que desde hace 5 años investiga el fondeadero de la bahía de la localidad de Cullera, poniéndolo en contexto con las redes comerciales entre el mar Mediterráneo y las zonas del interior, ¿no? Del interior a través de lo que es el río Júcar, ¿vale? La Cullera está muy pegado a la desembocadura del río Júcar y se está poniendo en contexto este fondeadero fundamentalmente de época romana bueno, con el comercio interior de época antigua, en la antigüedad, pero sobre todo ha dado pie a la investigación en en la pequeña localidad de Albalat de la Ribera, que está a unos pocos kilómetros tierra adentro, para buscar bajo tierra, para buscar la localización, ¿no? El punto de la mítica localidad fundada por Escipión el africano, que se llamaba Sucro, que fue un campamento militar que montó durante la Segunda Guerra Púnica y que estaba desaparecido y que era un poco, pues, uno de los mitos, ¿no? Que se venían buscando en la arqueología valenciana desde hace mucho tiempo. Pues esa excavación, Portum Sucrone, en base, ¿no? A ponerla en contexto con su paisaje, con su territorio, está llevando a la investigación de esta posible localidad romana y de su contexto comercial, fundamentalmente. Luego tenemos el yacimiento del Portichol, en Javia, del cual ya os habló Jorge Blázquez hace unos días, nuestro compañero con el que estamos trabajando en Áncora, junto con Alex Pérez. Es un yacimiento muy interesante por varias razones. Por la cantidad de anclas que se han encontrado en muy poco tiempo, por la cantidad de restos que se pueden poner en contexto de diferentes épocas y por la brillante labor que están haciendo el equipo científico del proyecto Portichol y con el que tenemos el honor y la suerte de poder colaborar en Áncora, realizando, sobre todo ayudándoles a buscar líneas de financiación que les permitan optimizar su trabajo y diseñar nuevas formas de divulgar ese patrimonio y también la propia investigación científica, que es una cosa que muchas veces nos olvidamos, que la propia investigación científica, que es algo muy importante, es algo que hay que investigar, es algo que hay que divulgar porque genera un interés y ayuda a poner en contexto tanto la labor del arqueólogo y de la arqueóloga como de la importancia del patrimonio arqueológico subacuático y de por qué debe investigarse y de por qué la administración pública tiene que financiar estas investigaciones. Por último, no, ni mucho menos importante, tenemos el Buferrer en la Vila Joiosa, que es como nuestro buque insignia en la Comunidad Valenciana de la arqueología subacuática y también de la arqueología subacuática española, me atrevo a decir. Es un yacimiento de época romana, es un pecio de unos 30 metros de eslora y una capacidad de porte de 230 toneladas. La ejemplaridad de su investigación, del desarrollo del trabajo de su equipo, mereció una mención honorífica de la propia UNESCO y es un proyecto pionero, entre otras muchas cosas, porque está adaptando el yacimiento en épocas en las campañas arqueológicas, mientras se investiga, o un poco antes de que se empiece a investigar, se adapta el yacimiento para que se realicen visitas turísticas al mismo, irse muy controladas, muy preparadas, muy controlado hasta dónde puede llegar el visitante y hasta dónde no, pero visitas turísticas al fin y al cabo que nos abren la puerta a nuevas formas de actuar, a nuevas vías de desarrollo y de visualización de cómo ofrecemos la divulgación del patrimonio cultural a la sociedad. Esta imagen
quería utilizarla para abrir el enfoque, la parte en la que os hablo del expolio endémico que ha sufrido la comunidad valenciana, porque una de las primeras cosas que hicimos en Áncora Cultura del Mar, a la hora de constituirnos como asociación, fue empezar a hablar con la gente de mar. Primero en el entorno más cercano a la ciudad de Valencia, que es donde nosotros residimos, y luego nos ampliamos, pero nos costó muy poco tiempo empezar a encontrar a gente, sobre todo gente más mayor, que había vivido, ¿no?, la época de la transición a la democracia en España, que fue cuando se empezaron a hacer los planes de patrimonio cultural, antes no existían, se empezó a desarrollar, a trabajar una conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio histórico, que es un bien común social. Y no nos costó mucho encontrar, como os comentaba, personas que nos hablaban de historias curiosas, como la del Apolo de Pinedo. El Apolo de Pinedo es esta estatua de Apolo, ¿no?, como su propio nombre indica, que se encontró en la pedanía de Pinedo, al sur de la ciudad de Valencia, y que es una estatua de bronce que a día de hoy está en el Museo Arqueológico de la ciudad de Valencia y que tiene esa pierna derecha, la tiene ya reconstruida, pero que en su momento, bueno, pues se encontró así. La historia de esta estatua es muy interesante porque, en primer lugar, los pescadores que la encontraron estaban pescando en la escollera de Pinedo y encontraron el pie izquierdo de la estatua, que lo veis ahí, sobresalir del agua, lleno de sedimento, de barro, y pensaron que era el pie de un cadáver, así que llamaron a la Guardia Civil. La Guardia Civil se personó pensando que iba a encontrar el cuerpo de un ahogado y se encontraron con esta joya, con esta maravilla de bronce. En una de nuestras primeras reuniones con pescadores y buceadores deportivos veteranos de la zona de Pinedo, nos contaban cómo la persona que encontró este Apolo, ya fallecida, intentó, dicho suavemente, intentó chantajear al arqueólogo municipal de la ciudad de Valencia para recibir alguna especie de premio económico por darle las piezas que faltaban a esta estatua. Y bueno, como el arqueólogo municipal evidentemente se negó, dijo que eso no podía ser. Bueno, pues la estatua, la pierna, nunca se supo de ella. Ya nos contaba esta persona que, bueno, que esa pierna o parte o fragmentos de esa pierna está en algún garaje o en alguna habitación de alguna casa de Pinedo, junto con otro mucho patrimonio cultural, porque toda la gente de la zona siempre te comentaban que todo el mundo en el entorno tenía las casas atestadas de patrimonio y nos llegaron a enseñar fotos increíbles, como gente que tenía ánforas romanas del siglo I utilizadas como macetas en los pasillos de sus casas, con plantas dentro. Ese era el nivel. Porque el expolio ha sido especialmente intenso en la costa valenciana, antes incluso de que se comercializase la escafandra autónoma y de que naciese este buceo recreativo. Esta persona, con la que os comentaba, con la que hemos hablado, este hombre mayor, él ya hacía buzo a pulmón desde antes de que se expediesen los primeros carnets de pesca deportiva, y él fue el carnet, siempre se enorgulleció mucho, es el carnet número 1 de la Comunidad Valenciana en pesca deportiva. Y él mismo te contaba que ellos de toda la vida habían estado extrayendo todo tipo de patrimonio, y que la propia Guardia Civil muchas veces, sobre todo en la época final de la dictadura, les ayudaba a extraerlo porque no había una concienciación general de que eso era importante protegerlo. Así que cuando el buceo deportivo se populariza también lo que ellos llamaban coleccionismo. Es una especie de coleccionismo arqueológico en la que los buzos y los pescadores subacuáticos salían los domingos por la mañana a almorzar y a ver qué pieza arqueológica encontraban para coleccionarla o para venderla en otros casos. Este buceo deportivo de expolio se mantuvo hasta muy avanzado, la verdad, y esa ausencia de legislación y de concienciación hizo que costase muchísimo, muchísimo cambiar esa mentalidad, ¿no?, de que eso había que dejar de hacerlo para empezar a proteger y avisar a las autoridades que tenían que llegar, identificar los restos y que tenían que poner en contexto el yacimiento para ver si era necesario excavar, extraer o conservar in situ. También hay que sumar que los fondos, ¿no?, de las comunidades valencianas generalmente son muy asequibles, y esto hacía que fuese mucho más fácil encontrar piezas arqueológicas prácticamente saliendo al agua. Además, llegaron a darse casos esperpénticos que llegaron a nosotros desde varias fuentes que entrevistamos, como dos pescadores subacuáticos que en una playa atestada de bañistas se pegaban entre ellos con las pistolas de pesca
para quedarse con una espada que ellos decían que tenía una gema en el mango, ¿no? Una gema, un diamante, no sé, decían de varias formas. Pero bueno, llegaban hasta ese extremo, el expolio. El expolio hasta hace muy poco, lamentablemente, fue constante y generalizado. Y por eso era muy necesario realizar, es muy imperioso realizar esa labor de divulgación. Pero por suerte las generaciones fueron pasando, hubo un cambio, un relevo generacional y los tiempos pues también cambiaron. Las instituciones públicas empezaron a legislar más seriamente y lo que antes pues era un pasatiempo pues comenzó a convertirse en un delito contra este patrimonio que es de todos y de todas. Pero sin embargo, sigue resistiendo en gran parte de la sociedad una imagen cinematográfica. Esto lo comentaba también el propio profesor Xavier Nieto en la primera ponencia, ¿no? Esa imagen cinematográfica de encontrar un tesoro, siempre se utiliza mucho la palabra tesoro, que te aporte un valor económico, que te aporte prestigio, ¿no? Un reconocimiento en tu entorno, que nosotros llamamos amistosamente el síndrome de Indiana Jones. Y el síndrome de Indiana Jones lo vemos constantemente, lo vemos a todas horas, lo vemos a todos los niveles, ya sea en la televisión, en las radios, en los periódicos, y lo vemos no solamente como aquí, en algunos titulares que vemos, ¿no? La Policía Autonómica detecta una veintena de expolios en yacimiento arqueológico, un joven y su padre expolian 2.000 piezas arqueológicas de yacimientos en la Sierra de Chiva. Tenemos también otros titulares como este que tenéis aquí a la derecha, que pone descubren una ánfora ibérica de 2.500 años en el fondo marino del Puig. Es una localidad que está muy cerquita aquí de Valencia. Y el subtítulo del titular es buceadores expertos han podido extraer esta pieza de más de 25 kilos de peso localizada a 3 kilómetros de la costa. Este caso en concreto es muy curioso porque estos buceadores expertos salieron un fin de semana, se encontraron con una ánfora de grandes dimensiones, la extrajeron con una red y se pusieron a hacerse fotos, la vaciaron previamente de contenido y se pusieron a hacer fotos como que bebían de ella, las colgaron en Facebook, llamaron luego al servicio arqueológico, que en lo que tardó de llegar para ver esa pieza, ¿no? Para comprobar el estado de esa pieza, bueno, pues ya había dado tiempo a que llamasen al alcalde de la localidad, es una localidad pequeña, el alcalde se había hecho fotos con ellos, los periodistas les habían entrevistado y aparecían en prensa como auténticos héroes que salvaban el patrimonio, cuando realmente lo que habían hecho es ponerlo en peligro, expoliarlo y descontextualizarlo. Pero esto es el día a día nuestro, es el pan nuestro de cada día. Y esto es contra lo que, entre otras cosas, tenemos que luchar, porque esta idea de Indiana Jones, ¿no? Se ha instalado en gran parte de la sociedad promovida por el cine, la literatura, los videojuegos. Pero debemos preguntarnos, que esto es una cosa que yo nunca escucho, la parte de responsabilidad que tiene la comunidad académica en todo esto. La ausencia de interés en la divulgación de masas por parte de muchos investigadores e investigadoras con mucho prestigio, que son voces autorizadas, ha dejado un hueco enorme que ha sido llenado por este exceso de espectáculo, las narrativas nacionalistas muchas veces y las pseudociencias en otros casos. No se ha llenado ese hueco por obra de algún tipo de magia, sino porque la propia academia ha considerado que no era necesario estar ahí. Simplemente había que hacer divulgación, había que hacer publicaciones científicas y desde mi punto de vista se ha dejado un hueco a este tipo de narrativas, este tipo de personas no especializadas que hablan del patrimonio, por considerar que la divulgación para científicos es lo mismo que divulgación científica. Esto nos ha llevado a una falta de planes de divulgación general desde los departamentos universitarios que ha generado cada vez una mayor brecha que separa el conocimiento científico del grueso de la sociedad. Las consecuencias de esto son graves a todos los niveles y mayores cuanto más largo plazo vamos. Porque, aunque de forma más inmediata, este tipo de separación, este tipo de brecha, puede verse claramente en el acoso constante y diario que reciben muchos divulgadores y muchas divulgadoras científicas que hacen divulgación científica en diversas plataformas y en redes sociales como YouTube, Twitch o el propio Twitter. Investigadores muy jóvenes, investigadoras que reciben acoso, incluso amenazas, por hacer su trabajo, hacer divulgación, explicando cosas que son habituales y que son totalmente normales en una clase universitaria, pero que te das cuenta de que este tipo de conocimiento es una burbuja de conocimiento científico cuando sales de la universidad. Entonces, muchas veces nos encontramos con este tipo de problemas
Y he pasado a esta diapositiva que habla de la situación profesional, porque hay una de las portadas, que son artículos científicos que hablan de la precariedad en la arqueología en distintas partes de España. Y me parece muy interesante esta portada de la izquierda de la revista arqueológica pública en España, porque bueno, hay un pequeño dibujo, una pequeña viñeta, donde hay varios políticos, no entendemos que son varios políticos de distintos tipos, cortando una cinta de un yacimiento arqueológico, ¿no? Y está el arqueólogo alucinando a una de las esquinas, mientras los políticos hablan de, ¿no? De que esa tumba o ese yacimiento arqueológico pues, tiene relación con los aliens. Quería hacer este pequeño enlace porque refleja muy bien esa brecha que hay con la sociedad y luego también porque a partir de aquí enlazo con el tema que nos toca ahora y es que estas personas que hablan de que ese yacimiento tiene relación con los aliens son las que tienen muchas veces que determinar la cantidad de financiación que llega a los planes de investigación arqueológica. Y esto es también un problema, no solamente por esto, sino porque generalmente en la Administración Central del Estado español y las distintas administraciones territoriales, ya hemos dicho, ¿no? Que en España concretamente está bastante descentralizados los procesos, eh, no se ha creído necesario dotar a ciencia y cultura de unos fondos equiparables a los que se destinan en otros países europeos. El resultado más inmediato es que muchas veces en la carrera investigadora se genera un efecto de embudo, donde hay muy poca financiación para muy pocas becas, y entonces se genera este efecto de embudo que comentaba, en el que fomenta una serie de redes clientelares y que incluso muchas veces se ven alimentadas por ese ambiente cerrado y endogámico que encontramos a veces en el ámbito académico y que no solamente provoca eso, sino que muchas veces el grueso de la investigación científica se lleva a cabo por investigadores e investigadoras que no obtienen ningún tipo de remuneración por su trabajo, sino que además se encuentran con un techo de cristal basado en la renta y en los contactos personales o de su entorno. Esto ha generado, como os he dicho, una gran cantidad de bibliografía sobre este entorno y muy recientemente se ha creado la plataforma estatal de profesionales de la arqueología precisamente para luchar contra esto e intentar conseguir condiciones laborales dignas para los investigadores y las investigadoras, porque ante todo, y siempre lo repetimos mucho y es verdad y lo tenemos que repetir para no olvidarnos, somos científicos, pero también somos profesionales. Y lo que necesitan los profesionales para poder hacer su trabajo, para empezar, son condiciones laborales dignas mínimas. Y existen muchos retos para superar. Casi todos ellos son estructurales, pero la ausencia de financiación aparece de forma transversal en muchos de ellos. Y es por eso que Áncora Cultura del Mar ha trabajado muy, muy duro para refinar, para crear una solución o por lo menos una forma, una metodología de trabajo, de gestión que mitigue parte de estos problemas. Porque ahora sí, después de contar este contexto, que es en el que nos encontramos hace 3 años, cuando decidimos iniciar esta asociación, que es Áncora Cultura del Mar, nos encontramos con que nacemos, eso hablábamos, ¿no? En 2017, a raíz de mi trabajo de final de máster, en el máster de gestión de patrimonio cultural, y buscamos luchar contra estos dos problemas de los que he hablado, el expolio, la precariedad laboral, y un año después, esta primera idea, que cuando he hecho la vista atrás le veo muchos errores y le veo muchas carencias y se parece muy poco a lo que hacemos ahora, nos acoge el proyecto Colab en una incubadora pública para proyectos de innovación que se sitúa en Las Naves, que como he dicho es una institución pública del Ayuntamiento de Valencia. Y empezamos a trabajar ahí y a empezar a desarrollar este proyecto que ya lleva va a hacer este año 4 años en marcha. Y empezamos a recibir formación durante más de 2 años, durante casi 3 años. Y es cuando empezamos a recabar esta información que os comentaba en un primer momento sobre el expolio, sobre la realidad de la investigación arqueológica en la Comunidad Valenciana. Empezamos a hacer encuestas, empezamos a hacer entrevistas, empezamos a contactar con gente muy profesional, con auténticos pesos pesados de la arqueología valenciana, como por ejemplo es el profesor Carlos de Juan, que seguramente mucha gente le conocerá, es el director del yacimiento Buferrer y de otros muchos proyectos internacionales. Y empezamos a tejer redes de aliados, de colaboradores, de gente con la que podemos empezar a trabajar, que tiene los mismos problemas que nosotros o parecidos y con los que podemos empezar a solucionarlos. Nos constituimos, como hemos dicho, como asociación.
y de que nos dimos cuenta, en primer lugar, de que tenemos que desarrollar un objetivo, ¿no? Una visión de qué es lo que queremos hacer, desarrollar unos valores sobre los que trabajar, que es estos que veis aquí, la cooperación, la preservación marítima, el reconocimiento de la labor, del trabajo de los investigadores y las investigadoras, y la búsqueda siempre constante de mejora y desarrollo de la gestión de la investigación arqueológica. Como asociación cultural, nuestra misión es liderar un cambio en la gestión integral de yacimientos subacuáticos y de la biodiversidad marina en los que están, del entorno en el que están enclavados. Y como hemos dicho, una de las primeras cosas que nos encontramos es este problema con la financiación, que al final es transversal a muchos de los problemas. Empezamos a buscar los métodos empezamos a investigar, a observar los métodos de financiación habituales y nos damos cuenta de que muchas veces tienen carencias, sobre todo relacionadas con la falta de financiación y también de problemas a la hora de ejecutar los bloques de dinero, de presupuestos que se dan a ciertas instituciones. No es raro encontrar muchas veces que en una diputación te dicen o te explican la cantidad de dinero que se lleva adelante o que se ejecuta para investigación y puesta en valor de patrimonio arqueológico, pero luego ves cómo se va quedando por el camino en una serie de grandes instituciones o intermedias y, por ejemplo, a las localidades, a las administraciones locales, no llega nunca a nada. O muy pocas veces llega, o cuando llega son pequeñas partidas que dan para muy poquito. Entonces, como esto es una realidad que nosotros no podemos cambiar, hemos decidido o decidimos en un momento dado que teníamos que apoyarnos en cierta medida, en mayor o menor medida, en la búsqueda en el ámbito privado. En los países anglosajones existe una cultura muy, muy potente de financiación de proyectos científicos a través de capital privado que se canaliza a través de fundaciones enormes, de mayor o menor calado, pero algunas muy grandes, como The Explorers Club, o grandes mecenas privados, como por ejemplo, se me ocurre ahora mismo a nivel de investigación de biodiversidad marítima, James Cameron, ¿vale? Que es una figura muy reconocida, que se conoce muy, muy fácilmente. En España también existen fundaciones de este tipo, como Hispania Nostra o la Sociedad Geográfica Española, pero hay que entender que los fondos que recaudan estas entidades son inmensamente menores que los que pueda obtener cualquier institución española o cualquier persona que pueda querer realizar algún tipo de acción filantrópica. Por ejemplo, en los Estados Unidos, pertenecen al Explorers Club organizaciones similares, personas como Elon Musk, James Cameron, Jeff Bezos, por una simple razón, porque hay una mentalidad de que pertenecer a este tipo de fundaciones, de instituciones que apoyan la investigación científica, les reporta un beneficio social, les aumenta en su estatus, les produce un beneficio en su estatus social. Entonces, nosotros queremos replicar este modelo trayéndolo a nuestras latitudes y pensamos conseguirlo a través de la implicación de mecenas, pero también de acudir de pelear en el ámbito de las necesidades del marketing empresarial y de las estrategias de responsabilidad social corporativa. Cuando nos dimos cuenta de esto, ¿no? de estas patas que nos hacían falta para crear este modelo de desarrollo sostenible, fue cuando encontramos la cuadratura del círculo y empezamos a trabajar en serio, a fondo, en las líneas de trabajo que comento. Nuestro equipo, aquí nos tenéis, fundamentalmente el núcleo duro que estamos trabajando todos los días aquí, somos la propia Ison Herrero, que ha estado organizando este seminario, lo habéis visto, por ejemplo, al inicio de esta ponencia. Está también Carlos Micó, también, bueno, Ison Herrero, es restauradora y gestora de patrimonio cultural, como yo. En segundo lugar tenemos a Carlos Micó, que es historiador y antropólogo naturalista, nuestro compañero. Y por último yo mismo, que soy historiador y gestor de patrimonio arqueológico. Colaboramos con gente como Abner, que fue quien nos dijo de participar en este proyecto maravilloso. Colaboramos con gente como Francesc Gascó, al que encontraréis en YouTube fundamentalmente como el Paco Zoico. Es uno de los divulgadores científicos más veteranos de España. Fue uno de los primeros científicos que empezó a poner vídeos de divulgación de masas en YouTube y luego en otras plataformas. Y luego tenemos el inmenso placer de colaborar con instituciones y con equipos como el equipo arqueológico de Javia, de quien participa Jorge Blázquez, como ya he dicho, que ya conocisteis hace unos días aquí. Como he dicho, nuestro primer objetivo pasa por conseguir esta financiación.
Existe un punto en común donde la administración pública y las entidades privadas pueden encontrar intereses comunes y complementarios. Es en ese espacio en el que debemos fomentar para que se abran nuevas vías de financiación para los equipos de investigación, no solo con el objetivo de costear los materiales, sino también pensando en la sostenibilidad laboral de las personas que hacen posible la ciencia. No, me cuesta mucho entender en qué momento el mundo académico determinó que era aceptable que la mayor parte o casi la totalidad de yacimientos científicos llevados a cabo por la administración pública tuviesen que llevarse a cabo por personas que no cobran nada por su trabajo. La cantidad de mentes brillantes que se han quedado por el camino porque no han podido seguir investigando y sosteniendo una vida con sus otros trabajos, que eran los que les permitían llegar a final de mes, nos da una idea de la cantidad de mentes brillantes y de profesionales aptos que estamos perdiendo por esta realidad. Con esto en mente, la gestión del patrimonio arqueológico debe comenzar a incluir dos consideraciones vitales dentro de sus planes a largo plazo. Por un lado, la imperiosa necesidad de la divulgación de calidad para el público general. No estoy hablando de divulgación para científicos, estoy hablando de divulgación científica, que son dos cosas muy diferentes. Esto es una condición sine qua non si queremos recuperar el espacio que la ciencia nunca debió dejar de ocupar en la sociedad. No puede ser que ahora mismo vayas a una clase de universidad de cualquier materia de humanidades y la mayor parte de los contenidos que se dan en primero de carrera no tengan nada que ver con los conocimientos básicos fundamentales que tiene cualquier persona en la sociedad. Algo estamos haciendo mal que no estamos llegando, no estamos sabiendo llegar, y lo más importante, no estamos sabiendo cumplir una de las funciones más importantes de la ciencia, que es participar de la sociedad y aportarle algo, aportarle un retorno a la sociedad que no es otra cosa sino conocimiento. Con esto en mente, por último, la gestión del patrimonio arqueológico debe tener muy presente este retorno social, pero también el retorno social, tangible y territorial. No solo es que la gente no protege lo que no conoce, sino que empatiza más fácilmente con su patrimonio cuando es útil, entre comillas, para ellos y admirado por los demás, convirtiendo la protección arqueológica en un motor de desarrollo para su territorio. Garantizamos también la supervivencia del propio patrimonio arqueológico y la mayor implicación de las entidades públicas. Por poner un ejemplo que he comentado recientemente, la gente que vive en la Vila Joyosa tiene un interés especial en que se proteja el Bou Ferrer por dos razones muy concretas. Porque desde su punto de vista les hace importantes, les pone en el mapa, ¿no? Como se suele decir, y luego por otra parte porque representa un beneficio, un atractivo económico de turismo cultural de calidad, sostenible y que respeta el medio ambiente, y eso les beneficia a ellos directamente. Con lo cual, esto les genera una implicación con el patrimonio que no tendrían de otra manera. Porque decirle a la gente que tiene que tener cuidado del patrimonio porque sí, no funciona. Luego también es muy importante que integremos la protección medioambiental en estas estrategias de gestión cultural. No podemos tratar el mar como si fuesen cosas diferentes. Sin ir más lejos, trabajamos en el yacimiento del Portichol y muy recientemente estamos estableciendo un convenio con la asociación LAMNA de la Universidad Politécnica de Valencia, porque hemos podido contactar con ellos y nos han contado que en la bahía del Portichol y en su entorno existen varias especies animales endémicas prácticamente allí, que están en grave peligro de extinción y que necesitan investigarlas para saber por qué están sobreviviendo allí. Y sin embargo, tampoco tienen financiación para hacerlo. Hay múltiples experiencias, como el proyecto de Gran Acuífero Maya en México, que nos han demostrado que la investigación en patrimonio arqueológico puede ayudar a la protección de un hábitat medioambiental muy específico. Así, hacemos un nexo entre instituciones públicas y privadas, conseguimos encontrar puntos en común, hacemos de eje entre los intereses de unas y de otras y conseguimos que los intereses de la institución pública que tiene que velar por ley por el patrimonio arqueológico se ven complementados por los intereses muchas veces de imagen de algunas marcas o de algunas personas, de individuos privados que pueden también sentir un interés especial o particular por el propio patrimonio arqueológico. Así conseguimos hacer divulgación científica de calidad enfocada a la comunicación de masas, partiendo de la base de que podemos investigar y hacer divulgación de esa investigación gracias a que hemos podido financiarla.
Buscamos proyectos transversales, como os he dicho. Aquí veis una pequeña gráfica, un pequeño dibujo donde explica la retroalimentación que buscamos en cada uno de los proyectos que apoyamos. Ese proyecto, ¿no?, que genera una divulgación de calidad, que llega a la población, que nos permite desarrollar acciones sostenibles y que eso nos permite seguir investigando y seguir trabajando gracias a el desarrollo de una implicación emocional de la población con el patrimonio y de la implicación, que también es muy importante, de la administración pública. Futuro de la arqueología subacuática. Como ya hemos dicho, hay que empezar a pensar en aportar valor al patrimonio subacuático transformando la gestión cultural. Muchas veces estamos tan centrados en la propia investigación científica que nos olvidamos que la investigación científica empieza desde un momento mucho anterior a cuando excavas y termina mucho después de cuando has cerrado el yacimiento. Esto es muy importante. Nuestra visión, Nuestra visión es que debemos aportar ese valor al patrimonio subacuático transformando esa gestión y poner en énfasis el valor de los beneficios que tiene para la sociedad y la posibilidad para el desarrollo social y territorial. Pero también hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que era esta diapositiva que me he adelantado. Las nuevas tecnologías. No solamente estamos hablando de, por ejemplo, fotogrametría o la batimetría o otros tipos de desarrollo tecnológico que con el tiempo se vaya haciendo cada vez mejor y que nos va a permitir hacer tipos de investigaciones más específicas o más sencillas o con mayor acceso a información. Las nuevas tecnologías también están en la divulgación, en el acceso a esa divulgación de masas. Aquí tenéis a dos personas con las que colaboramos. Una de ellas es, como ya os he dicho, Francesc Gascó, que es paleontólogo y es geólogo y bueno, ha trabajado en paleontología, en arqueología, ha trabajado de todo y que ha demostrado que se puede llegar a tener un alcance muy grande teniendo una divulgación impecable, pero impecable, del desarrollo de la ciencia y de la investigación científica en campo. Y de que no solamente eso, sino que a la gente le parece interesante cuando sabes contárselo. Luego tenemos otro ejemplo de Ángela Vicario, que es medievalista y que tiene un canal de YouTube y que en última instancia, muy recientemente, ha participado en un programa de televisión, en la televisión pública española, que se llamaba El Condensador de Flujo, que tuvo su primera temporada, terminó hace un mes aproximadamente, y que ha sido un auténtico pelotazo, que sin embargo recibió mucha desconfianza en un principio desde personas del ámbito académico porque era llevar la divulgación a la televisión y eso, bueno, podía como menospreciar el trabajo de la investigación del historiador, del arqueólogo, y luego se demostró que ha tenido un impacto tremendo, que ha tenido un éxito tremendo cuando se ha sabido llevar incluso a catedráticos a explicar en un horario de prime time nocturno en la televisión pública lo que es una investigación documental o una investigación arqueológica sobre cualquier época y que eso tiene un interés si sabes contarlo y sabes explicarlo. Luego, por otra parte, tenemos esa inclusión social de la que hemos hablado. Repetimos una frase que para nosotros es un mantra, que no se va a proteger lo que no se conoce. No le podemos pedir a la gente que haga algo que nos interesa o que consideramos que es obligatorio porque sí o que es algo que se debe hacer si no les explicamos por qué deben hacerlo. Esto es básico, pero muchas veces no somos conscientes de ello. Tenemos que encontrar ese punto de desarrollo en el que a la gente le parezca interesante lo que hacemos y empezaremos a recibir menos veces esa pregunta, ¿no? No sé, en España pasa mucho, tenemos ya muchas veces un chiste con ella, que es la pregunta de ¿para qué sirve la historia? ¿No? ¿Para qué sirve la arqueología? Que no sé a las personas que la estáis escuchando, pero a mí me lo han hecho infinidad de veces. Ya he desarrollado una contestación tipo específica para contestar a esa pregunta de forma rápida. Pero hasta ese punto llega el desconocimiento de lo que hacemos y para qué sirve, que es una pregunta que está en boca generalmente de todo el mundo. No se sabe, en la sociedad en general percibo que no se sabe qué hacemos ni para qué sirve la historia o la arqueología o la protección del patrimonio. Y muchas veces la protección del patrimonio se ve más como un estorbo que otra cosa. Sin embargo, existen iniciativas muy exitosas como la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico en Castilla y León, que es otra comunidad autónoma española, que no solamente ha tenido éxito en hacer divulgación, sino que es una fundación con más de 30 años de historia que empezó restaurando una ermita gótica en un valle de Valladolid
y ha acabado teniendo una fundación con varias empresas culturales destinadas al turismo, a la restauración, a mil cosas relacionadas con el territorio. Ha convertido las zonas donde trabaja, en los valles y las zonas de Valladolid, de Castilla y León y otras zonas donde trabaja, ha hecho experiencias que no solo que han ido ya más allá de la protección del patrimonio, sino que ha ido a la mejora del bienestar social de la población que vive en el entorno de los yacimientos, de las propias ermitas góticas, que eso ya es llegar mucho más allá de lo que se suele llegar, y ha desarrollado recientemente un máster propio de protección de protección de patrimonio cultural y restauración, y y desarrolla becas de estudios y becas de investigación de patrimonio gótico. Todo esto partiendo de la idea de que empezaron hace más de 30 años a investigar, a restaurar una ermita gótica que se caía a trozos, y tenían una imagen muy concreta de a largo plazo qué querían hacer y cómo querían que repercutiese este patrimonio cultural en la población de su entorno. Y ellos mismos son los que dicen muchas veces que la mayor parte de la protección viene de la población, porque consideran que es un motor y que les ayuda a tener una mejor calidad de vida. Y tenemos que empezar a pensar también en eso como parte de la gestión de los yacimientos arqueológicos. Simplemente repetir por último que el mar es un todo, que tenemos que trabajar en empezar a conocer también los entornos, los paisajes y los entornos, la biodiversidad del entorno donde excavamos, donde investigamos, porque nuestra alta especialización muchas veces hace que nos centremos en aspectos muy, muy concretos de nuestra profesión y dejemos de lado otros que son necesarios más allá de las publicaciones científicas que tenemos que hacer, como muchas veces, como he dicho, tener en cuenta cómo debes excavar para no afectar a cierta especie en este caso, como la imagen, ¿no?, de mantelina, que vive en el entorno, que está en peligro de extinción, y si no hay un biólogo especialista que te lo dice, tú no sabes que tienes que tener un cuidado especial a la hora de interactuar con el entorno, aparte de los cuidados, los problemas, la problemática habitual que hay a la hora de trabajar en un yacimiento arqueológico subacuático. Si queremos implicar a las administraciones públicas, a las entidades privadas y a la población, debemos tratar nuestros proyectos entendiendo que este territorio es un todo. No podemos separar un yacimiento arqueológico de su entorno natural, ni tampoco de la población. No me cansaré nunca de hacer énfasis en esto. Y, como ya he dicho, hay que tener en mente pues, ese proyecto, ¿no?, del Gran Acuífero Maya, que es muy interesante, miradlo, se ha hecho un documental precioso sobre él y que creo que es un gran ejemplo a seguir. Por último, y creo que no me voy a pasar de tiempo, voy a las conclusiones. Simplemente decir que la arqueología subacuática es una disciplina con un brillante futuro por delante. Tanto por el trabajo que queda por hacer, como por el hueco que se abrirá en un futuro dentro del imaginario popular sobre nuestra profesión. Yo siempre digo que la arqueología subacuática está de moda y muchos vivimos tan inmersos en ella que no nos estamos dando cuenta. Sin irnos muy lejos, hace unos años el dibujante Paco Roca publicó la novela gráfica El tesoro del cisne negro. Por ejemplo, Paco Roca es un dibujante que también es colaborador nuestro, no lo he nombrado aquí, pero también no quería dejar de nombrarlo, también colabora con nosotros. Hizo una novela gráfica ambientada, la historia de la novela, gira en torno al litigio judicial que hubo entre el Estado español y la empresa cazatasoros Odyssey por el expolio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Esta historia, tras convertirse en un éxito absoluto de ventas del cómic, este año está siendo convertida en una serie producida por Movistar Plus y AMC Studios, bajo la dirección del director Alejandro Amenábar. Este patrimonio arqueológico marítimo nuestro, que estamos todo el día trabajando y que amamos tanto y que tanto nos apasiona, despierta interés si sabemos cómo divulgar su historia. Y es una cosa que debemos tener en cuenta, que es también responsabilidad nuestra, porque cuando esta moda empieza a desarrollarse más, este interés social empiece a crecer, tenemos que empezar a pensar hasta qué punto será peligroso para el patrimonio arqueológico subacuático que siga existiendo esta desconexión entre las necesidades del patrimonio arqueológico, la investigación científica y la sociedad. Porque se va a poner de moda y no podemos hacer nada por remediarlo o por controlarlo. Así que tenemos que empezar a involucrarnos en esta divulgación como base de la protección del patrimonio arqueológico subacuático. La propuesta de Áncora Cultura del Mar, todas estas propuestas que hemos estado comentando, no solamente es aplicable a la Comunidad Valenciana,
sino que también se puede aplicar a yacimientos arqueológicos de todo el mundo. Me consta que en todas las latitudes, o en muchas latitudes de países que están adscritos a la UNESCO, a la Convención de la UNESCO, tienen problemas muy parecidos a los nuestros. Así que podemos y animamos y deseamos poner en marcha nuestra red de colaboradores y nuestra experiencia y ponerla a disposición de cualquier institución que quiera realizar una gestión innovadora del patrimonio arqueológico subacuático, adaptándose a los retos del siglo XXI que ya están aquí, aunque muchas veces no nos damos cuenta. La colaboración público-privada y el aprovechamiento de los recursos que nos ofrece la responsabilidad social corporativa es la vía para complementar la financiación aportada por las instituciones públicas. No quiero que nadie piense que queremos dejar aparte las instituciones públicas. No encontraréis a nadie más defensor del papel de lo público que yo. Sin embargo, la realidad es que no tiene capacidad de llegar hasta donde es necesario llegar. Y la propia administración pública lo sabe. La propia administración pública desarrolla planes y fomenta que se hagan convenios o que se hagan colaboraciones con empresas privadas. Sin embargo, muchas veces es muy difícil mover a ciertas instituciones para que ejecuten estas iniciativas que desde la propia administración pública, desde el Ejecutivo, se suelen poner como ejemplos o se piden que se desarrollen. También tenemos que poner el énfasis y vamos a conseguir esta divulgación, este fomento de la investigación y de la divulgación, tomando la iniciativa en esta comunicación de masas, poniendo en el centro de la misma a los hombres y mujeres con mayor experiencia en cada campo y uniendo su prestigio a una estrategia de comunicación acorde a las narrativas audiovisuales del siglo XXI. Porque a mí me gustaría lanzarles una pregunta. Aquí todos, por lo menos yo creo que casi todo el mundo, que es de los que hemos estado pendientes de este seminario, esperábamos con ansia la primera ponencia del mismo seminario, que fue la de Xavier Nieto, porque su figura es ejemplar y todos lo admiramos. Sin embargo, piensen en cuántas personas, si bajan de su casa y salen a la calle, cuántas personas saben quién es Xavier Nieto. No digo o George Bass, o Honor Frost, o Carlos de Juan, o cualquiera de las personas que han dado ponencias excepcionales en este seminario. No se conocen las figuras porque no se conocen ni se tienen unas referencias audiovisuales, ni se tienen unas referencias de comunicación del patrimonio, ni de la historia, ni de ningún, si me apuran, de ninguna disciplina de las que entran dentro de las humanidades, porque se están arrinconando las humanidades en muchos casos y está dejando de verse la utilidad dentro de las mismas. Áncora Cultura del Mar tiene la vista puesta en estos grandes retos del mundo que nos rodea, en las desigualdades y también en el cambio climático, porque nos van a afectar, queramos o no queramos, a la arqueología subacuática de forma más directa o menos, pero nos van a afectar. Por eso hacemos especial énfasis en que, como especialistas, debemos empezar a preocuparnos de estos campos cuando preparemos los planes de actuación dentro de cada yacimiento. Es posible que haya quien no vea la necesidad de realizar esta adaptación, pero los tiempos cambian y acaban alcanzando a todo el mundo, queramos o no. Por citar un ejemplo muy reciente, es interesante señalar que en las últimas semanas la Unión Europea ha anunciado que a finales de 2021 se debatirá la posibilidad de prohibir las prácticas no remuneradas en todos los países miembros de la Unión Europea. Y esto incluye a las instituciones públicas como las universidades. Me pregunto qué van a hacer muchos yacimientos arqueológicos que basan su trabajo, que basan su desarrollo y su sostenibilidad en el trabajo gratuito, ya no solamente de estudiantes de carreras, sino de especialistas titulados que se pasan años y años y años trabajando en yacimientos de forma gratuita y que tarde o temprano, la mayoría de ellos, tienen que inevitablemente abandonar la investigación porque no pueden compaginarla, porque nunca llegan a cobrar. ¿Cuántos yacimientos arqueológicos funcionan, pues, gracias a ese trabajo no remunerado? O tal vez deberíamos preguntarnos cuántos no lo hacen. ¿En algún departamento de arqueología alguien está pensando en qué harán cuando esta legislación se ponga en marcha? En Áncora nos dedicamos a diseñar soluciones eficientes para un mundo en constante cambio. Forma parte de nuestro ADN, no nos queda otra. Y es una parte de lo que ofrecemos tanto a instituciones públicas como a empresas privadas. De la misma manera, sabemos que el futuro del patrimonio cultural pasa por aproximarlo al patrimonio mixto, es decir, la investigación y la protección tanto del patrimonio cultural como del natural. Y ya hemos desarrollado soluciones para el día en que esa realidad se implante formalmente. Áncora Cultura del Mar
ya por terminar, es una asociación cuyos objetivos principales consisten en la promoción de la investigación arqueológica subacuática, la lucha contra la precariedad laboral y la sostenibilidad medioambiental. Pero es mucho más que eso. Es la respuesta a las necesidades de una profesión que necesita urgentemente una actualización. Y es la propuesta para que la ciencia vuelva a ocupar el lugar social que se merece y que nunca debió abandonar. Pero sobre todo es una plataforma que apoya a las personas que hay tras la investigación. Porque a veces olvidamos que para que la investigación tenga un futuro, las personas que la hacen posible deben poder vivir en condiciones dignas. Esto es lo que somos, esto es lo que estamos haciendo. Como ya he dicho, trabajamos actualmente en la Comunidad Valenciana, pero lo que hacemos es extrapolable a cualquier geografía y de hecho estamos trabajando para ir a otras costas y para empezar a realizar convenios en otros lugares. Y solamente podemos deciros que nos sigáis, que nos acompañéis, que nos sigáis en nuestro viaje. Iba a poner, de hecho, estábamos pensando en poner un vídeo de presentación, pero bueno, no funcionaba bien un poco con el Teams. Y os animo a que vayáis a nuestro Instagram, a Áncora Cultura del Mar, para que lo veáis y veáis todo el contenido que hacemos y cómo intentamos apoyar las investigaciones con las que colaboramos. Simplemente nada más que añadir, agradecer de nuevo a la organización del seminario la oportunidad para estar aquí y de poder estar, de hablar, de comentar nuestro proyecto, de explicarlo, de exponerlo ante profesionales de tanto nivel, de tantos lugares. Y muchas gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias, Chimo. Puedes dejar de compartir si quieres la pantalla. Estoy en ello. Un momentito. Ahí está. Creo que se me verá a partir de ahora. Ahí, perfecto. Bueno, excelente presentación. Además, ya sabes que para mí es aún más importante que hayas presentado esto. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con las preguntas. Os recuerdo que podéis dejar vuestras preguntas por el chat, pero tenemos ya algunas aquí apalabradas. Así que ya hemos hablado de la falta de financiación, pero más a nivel administrativo nos surge la duda de cuáles son los mayores impedimentos que has encontrado a la hora de crear la asociación Áncora Cultura del Mar desde cero. Para empezar, no sé desde dónde me hacen esta pregunta, si desde España, si desde Panamá o desde algún otro sitio. Para empezar, siempre hay que tener en cuenta que los trámites, ¿no?, para hacer una asociación son diferentes en cada lugar. Dentro de España, incluso cada comunidad autónoma tiene una forma distinta de hacerlo. Realmente los trámites administrativos, puramente para hacer la asociación, fueron más, tú lo recuerdas, Isone, fueron más engorrosos que otra cosa. No fueron difíciles, fueron lentos y tediosos. Pero al final todo es relativamente asequible. A nivel administrativo, muchas veces nos hemos encontrado más problemas con los organismos que reparten la financiación. Ahora voy a explicar esto un poco más. Que reparten la financiación y con los que tienes que hacer convenios, que otra cosa. Porque muchas veces esto voy a poner un ejemplo, ¿vale? Veréis que voy a poner muchos ejemplos de nuestro día a día, del trabajo que hacemos constantemente, porque estamos constantemente de reuniones, estamos constantemente hablando con la administración pública, con entidades privadas. Hace muy poco hablé con un alto funcionario de la Generalitat Valenciana, de la Diputación de Valencia, y me comentaba que yo le preguntaba precisamente por esto, ¿no?, por muchas veces los problemas que nos encontramos a nivel administrativo. Y llegué a preguntarle, ¿hay algún problema legal que a mí se me esté escapando para que cuando yo hablo de colaboración público-privada, ¿no?, de que una empresa, por su estrategia de responsabilidad social corporativa, pueda inyectar dinero en un yacimiento arqueológico? ¿Por qué existe algún tipo de impedimento legal que genere tanto rechazo en arqueólogos municipales, directores de museos, etcétera, etcétera, ¿vale? No quiero concretar más. Porque yo me estoy encontrando muchos impedimentos administrativos a ese nivel. Y él me dijo, y su respuesta, juro que fue esta, me dijo, nosotros fomentamos que se hagan este tipo de colaboraciones, pero no se llevan a cabo por pereza, por desconocimiento o muchas veces porque no dan abasto, porque muchas veces, también hay que poner en contexto, un arqueólogo local de una localidad pequeña o de una localidad mediana tiene muchas más prerrogativas que el ayuntamiento le mete, que es puramente la arqueológica. Entonces tiene que hacer muchas cosas y no llega
No da abasto porque el ayuntamiento da solamente financiación para su sueldo y no da la capacidad para poder ponerse a desarrollar estrategias más complejas. Pero realmente la mayor parte de impedimentos administrativos no tienen que ver con nada legal, sino con la ejecución de los planes a largo plazo y con la gestión pura que se llevan a cabo en las instituciones intermedias. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, perfecto. Mira, tenemos otra pregunta de Carlos Otniel. Gracias por la pregunta, Carlos. Buen día, buenas tardes, saludos desde Panamá. Creo que ya se ha respondido, pero bueno, ¿cuántos años tiene de estar funcionando Áncora y a quién se le ocurrió la idea de Áncora? Sí, lo vuelvo a contar, a lo mejor no lo he explicado bien. Simplemente se me ocurre, a ver, la idea inicial, aunque no la idea de Áncora, la idea inicial se me ocurre a mí realizando mi trabajo de final de máster en 2017 y se me ocurre básicamente porque me di cuenta de la desconexión social que existe con el patrimonio arqueológico y cómo eso está llevando a que a día de hoy siga habiendo una gran cantidad de expolio de patrimonio arqueológico sumergido. No tanto, como he contado, como en los años 70-80, que era otro nivel, era otra cosa muy distinta, mucho más grave, pero sigue habiéndolo. Entonces yo decido hacer este TFE enfocado a un proyecto circunscrito a la ciudad de Valencia que fomente la investigación, busque financiación para investigar, poner en valor y luchar contra el expolio en Ciudad de Valencia a nivel de arqueología subacuática. Se nos fue un poco de las manos, nos vinimos arriba y un año después estábamos en las naves, constituidos como asociación, como he dicho, en esta institución pública del ayuntamiento. Estábamos Ison y yo y empezamos a desarrollar este proyecto y a buscar cómo hacerlo sostenible, cómo hacer esa cuadratura del círculo en la que los intereses de la administración pública coincidiesen con los intereses de la administración privada y al mismo tiempo que esto nos sirviese para luchar contra la precariedad laboral y contra el expolio. Y estos 2 años, estos 2 últimos años, hasta 2020, 2020, pero bueno, yo con la pandemia casi ha sido un año en blanco, pero hasta principios de 2020 no damos con esa fórmula, que es la que ahora estamos trabajando y llevando adelante, pero hasta fueron desde 2017, 2008, 2019, 2020, principios de 2020. Encontramos esa fórmula, hicimos la colaboración también por esas fechas con el proyecto Portichol y hasta aquí. Y dos preguntas que van un poco unidas, pero ¿cuáles serían tus consejos a los funcionarios públicos para ayudar a los científicos y divulgadores científicos? Y, por otro lado, ¿qué consejos darías a alguien que tiene un proyecto como el nuestro, un proyecto de arqueología, aún en formato semilla y le gustaría que saliese adelante como el nuestro? Vale, primero, ¿qué consejo? ¿Me lo puedes repetir, por favor? ¿Qué consejos darías a los funcionarios públicos y qué consejos darías a alguien que tiene una idea como la nuestra? En mi experiencia, los funcionarios públicos, los cargos técnicos de la administración pública son gente muy, muy profesional que muchas veces se encuentra con trabas ejecutivas. Me explico. Un funcionario público, ¿vale? Un cargo medio o alto de una diputación o de la comunidad autónoma, por ejemplo, en este caso, centrándolo en España, hace un plan de desarrollo, por ejemplo, de investigación, de mejora para investigación, mejora de protección o de fomento, como me consta que se han presentado, de lucha contra la precariedad laboral, ¿vale? Entonces, cuando presenta este proyecto a sus jefes o incluso al político que está por encima de él, que es el que tiene que aprobarlo al fin y al cabo, el político o la persona intermedia muchas veces lo que le pasa es que dice, vale, pero esto es incómodo a veces o no creo que sea interesante o va a suponer una cantidad de trabajo de quebraderos de cabeza que no me valen la pena y no veo que haya una demanda, no veo que haya como un clamor, ¿no? Por decirlo así, que me esté pidiendo que haga esto. Con lo cual ese informe se suele poner en un cajón, se cierra y se olvida. Entonces yo lo que haría, lo que creo que funciona lo que está funcionando en las experiencias donde he visto que se hace, es que funcionarios públicos de todo nivel tienen que intentar contactar con arqueólogos profesionales, gente, doctorandos, las universidades, gente de ayuntamientos, personas que están trabajando en yacimientos arqueológicos, casi que lo empiezan desde cero por su propia voluntad y poniendo dinero de su parte, que hay muchísimos yacimientos
con ese perfil y que hagan un estudio, que hagan encuestas, que hagan entrevistas, que recopilen la información de la problemática que se encuentra la investigación y la gestión en estos momentos y que lo presente como un problema real, que es un problema. Es que en la Comunidad Valenciana la arqueología se está muriendo. Y no es una frase que diga yo, es una frase que dicen los propios técnicos de patrimonio cultural. Y no pueden hacer nada porque muchas veces tienen este problema. Me consta que en la Comunidad Valenciana, estas mismas semanas, este mes, se está constituyendo un sindicato de arqueólogos y arqueólogas precisamente porque ha existido una comunicación con estos técnicos y les piden respaldo para poder presentar a sus jefes, oye, aquí existe una necesidad, hay que legislar en este sentido. Entonces, al final, lo que nos va a permitir desarrollarnos y progresar y que se haga fuerza a todos los niveles de la administración que puedan poner trabas, es que desde las bases de la arqueología nos unamos, nos coordinemos y reclamemos ya no solamente nuestros derechos como profesionales, sino los mínimos necesarios para poder hacer nuestro trabajo de forma eficiente, que también es muy importante. Y luego la otra pregunta, que era el consejo de cómo desarrollar una asociación, ¿no? De un proyecto parecido al nuestro. No sé qué decirte, paciencia, mucho paciencia. Vas a tener días muy malos, vas a tener días muy buenos y lo que te va a seguir echando para adelante es la pasión por tu trabajo. Y a partir de ahí, en la práctica, lo que vas a necesitar es encontrar gente que te ayude. Tienes que crear un equipo profesional, un equipo que esté al pie del cañón, que esté dispuesto a pasar las canutas muchas veces porque es una travesía por el desierto y que esté dispuesto a reformular las preguntas habituales que se suele hacer la profesión. Como he dicho, ¿no? Muchas veces, un poco por acudir, aparte de lo que he estado diciendo en la ponencia, muchas veces la gente no tiene ni idea de lo que hacemos, ¿no? Que se suele decir, es que no nos comunicamos, es que la sociedad está aislada de nosotros. Bueno, lo mejor es que nosotros estamos aislados de la sociedad y tenemos que ver cómo reformulamos nuestro propio trabajo. Y rehacer esa pregunta ya te obliga a desarrollar y diseñar una serie de mecánicas nuevas que te van a permitir optimizar tu trabajo. Eso es innovación, que nosotros siempre mentalmente lo aplicamos a la tecnología, ¿no? Innovación va asociado a desarrollo tecnológico, pero la innovación está en todos los ámbitos. Y en arqueología, la innovación en la gestión es una de las cosas más importantes que necesitamos. Perfecto. Una otra pregunta más de Freya. Dentro de la misión de Áncora está el acompañamiento a otros grupos que quieran seguir una idea como la suya en otras partes del mundo hispanoamericano. Por supuesto, dentro de nuestro proyecto, dentro de lo que cabe, sigue siendo pequeño. Hemos hecho cosas increíbles, hemos colaborado con instituciones muy importantes, hemos trabajado con universidades, con la administración pública, estamos en relaciones con otras fundaciones. Si aún así seguimos siendo un proyecto pequeño, pero dentro de nuestras posibilidades, colabora, si es lo que he dicho, si al final lo que nos lleva adelante es colaborar entre nosotros. Individualmente no vamos a poder desarrollar nada porque somos demasiado pequeños para cambiar nada. Tenemos que realizar convenios, realizar colaboraciones y al fin y al cabo Áncora es replicable, pero nosotros lo que queremos es estar colaborando directamente con todas las personas, con todos los proyectos o instituciones que quieran desarrollar lo que estamos haciendo o algo similar. Y ahí estaremos a tope dentro de nuestras posibilidades. Pues ahí dejamos ese llamamiento. Muchísimas gracias, Chimo, otra vez por darnos esta ponencia que tan importante es. Y no quiero que os vayáis aún, ya que aún quedan las conclusiones de Abner, así que te doy la palabra, Abner, y cuando desees. Rita, ¿puedes compartir pantalla, por favor? Bueno, yo quiero darle las gracias a todos por este seminario, por la participación, a todos los ponentes, como a ustedes como participantes. Para nosotros, pues han sido 2 semanas en donde hemos podido escuchar y reconocer los aportes e investigaciones, tanto desde España, Bolivia, Panamá y Argentina. Los participantes han sido pues diversos y en estas 2 semanas pues hemos estado comentando en el chat
personas que nos han acompañado desde México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, Polonia, España, Bolivia. ¿Ves la presentación? No, todavía yo no la veo. Y también de otras partes que seguro me estoy dejando por fuera. Pero en general, nosotros a través de esta actividad hemos podido reconocer por lo menos 50 participantes en Microsoft Teams diarios y también 100 reproducciones en YouTube diarias, por lo que para nosotros estamos súper agradecidos con todos ustedes por el apoyo que hemos recibido en esta actividad. Pues yo también quiero agradecer especialmente al doctor Olmedo García y al magíster Kevin Sánchez por el apoyo en la organización de este evento y darle la importancia de un área que se dedique a la investigación del patrimonio cultural marítimo y subacuático en nuestra universidad. Ha sido maravilloso el trabajo de mis compañeras Ishone Herrero Oxoa y Rita Liz Ramos en todo este proyecto y por lo que merecen pues un gran reconocimiento de todos nosotros. Pues la semana pasada, cuando nosotros iniciamos con la ponencia del doctor Xavier Nieto, nos expuso un recuento histórico de las actividades científicas en materia y su desarrollo pues hasta nuestros días, los cuales nos ha permitido a nosotros entender la diferencia que existe entre la cacería de tesoros y lo que es la arqueología. La arqueología en contextos subacuáticos pues ya cuenta con un marco conceptual y metodológico claro. Además, hoy por hoy es importante pues darle la prioridad a las investigaciones como se ha venido comentando en todas las demás presentaciones. El doctor Xavier también nos ha compartido pues estas reflexiones que yo quiero retomar en cuanto él nos decía en la primera presentación: rescatar los yacimientos arqueológicos en peligro de temporales cerca de las costas o los yacimientos arqueológicos a grandes profundidades, bien protegidos y que en este momento son muy costosos para la investigación científica. Eso, pues, para nosotros como arqueólogos, como historiadores, como antropólogos, nos tiene que hacer reflexionar hacia dónde nosotros vamos a desarrollar nuestra especialidad. También nos compartió otra preocupación y es que él ve la falta de publicaciones en revistas académicas que permitan seguir compartiendo y propiciando ese debate que permita seguir avanzando a nuestra disciplina. Por otro lado, el doctor Deler comparte los resultados de sus trabajos de investigación en el lago Titicaca, un yacimiento arqueológico que resulta muy interesante por muchas cuestiones, y una de ellas es que se encuentra en aguas interiores y por otro lado se trata de un lago de altura. Este yacimiento se compone de varios contextos y uno de los más interesantes que creo que se hizo más hincapié fue en el contexto pre-inca de la cultura tiwanaku. Cuando el lago pues no era parte como del escenario sagrado como lo fue en el periodo inca, digamos, el doctor Deler estuvo hablando sobre esta fase y sino más bien estuvo adentrándonos en la cultura marítima y las actividades náuticas que se desarrollaron durante la cultura tiwanaku. Pues otra de los temas relevantes que va desarrollándose y que va a ir incluyéndose es sobre la información directa sobre la paleonavegación. Todavía hacen falta pruebas fehacientes de la paleonavegación en el lago Titicaca. Una línea de investigación que va a seguir profundizándose, pero en este momento el proyecto cuenta con información indirecta, como lo son anclas y la habilitación de orillas, que lo tuvimos observando en algunas de las imágenes que él compartió, sobre cómo se iban haciendo para varar las embarcaciones. A pesar de las pocas evidencias, se abren nuevas posibilidades para seguir profundizando en esta línea. A pesar de las condiciones complicadas que resulta, pues, la arqueología subacuática en estas temperaturas, con estos buceos de altura que les estuve comentando, pues son tipos de yacimientos muy interesantes porque van dando cuenta de cómo la arqueología subacuática puede apoyar en contextos en donde la preservación de los materiales es estupenda. Por otro lado,
tuvimos al magíster Jorge Blázquez, que forma parte del equipo del proyecto arqueológico de la Bahía del Portichol, que nos ha permitido conocer la gran variedad de materiales arqueológicos con lo que cuenta este lugar y que Chimo nos ha hablado hace nada. El yacimiento tiene una particularidad de contar con una gran cantidad de anclas y cerámicas que estuvimos viendo en todas las imágenes desde la época, pues, que nos habla de toda esta rica historia con la que cuenta el Mediterráneo. Se propone, por tanto, una excavación también de la isla que se encuentra, pues, a los alrededores del fondeadero, y esto se da por la diversidad de materiales y también nuevas preguntas de investigación al respecto que están vinculadas con la zona de fondeo con la que cuenta este islote. La pregunta, pues, va encaminada a determinar cuál fue la función de este accidente geográfico en la bahía. Este proyecto también ha descubierto algo muy interesante y que es la posibilidad de un naufragio del periodo tardorromano, que abre la posibilidad a nuevas investigaciones también por ese lado. Y una de las cosas más interesantes que nosotros estuvimos viendo en esta presentación fue el tipo de ánfora inédito que nos presentó y que también será un aporte para todas estas investigaciones que tengan que ver con el transporte marítimo. En este punto de la investigación, pues, Jordi nos ha compartido cómo ellos han llegado a la conclusión de que esto se trata de un puerto fondeadero natural. Por otro lado, también tuvimos a la que es mi actual directora de tesis, que es la doctora Isaza, que compartió los resultados de la investigación de más de una década que ha llevado en el archipiélago de Coiba y descubre una relación de este archipiélago con el Pacífico Central de Panamá y también con el Golfo de Chiriquí. La guaquería o cacería de tesoros, como también se le conoce, permitió a la investigadora, a pesar de todo este problema que tenemos con la cacería de tesoros en la arqueología, ella aprovechó todo lo que se había dado en este lugar para definir estrategias para el estudio de los yacimientos no perturbados y así contribuir con una cronología más precisa de los bienes culturales con los que contamos en esta zona de nuestro país. La gran cantidad de restos de peces, cenizas y carbón en una de las islas pues hacen pensar o indican que se trata de una zona del curado de pescado, que también es uno, bueno, de los aportes que podemos hacer a través de la arqueología. Además queda abierta otra posibilidad, que es sobre la navegación prehispánica, que como también lo vimos en el lago Titicaca, se pueda profundizar en este sentido. Y también otra de las dudas que queda en el archipiélago de Coiba es sobre las estructuras de piedras o corrales de pesca, que aún pues, es una zona o un tipo de yacimiento poco explorado en nuestro país. Los pescadores y lugareños pueden ser aliados para los arqueólogos, como lo estuvo diciendo Chimo hace un rato, y también hemos escuchado a otros investigadores hablar de estas ventajas, porque ellos, al formar parte de un entorno y la cercanía que tienen con él, pues son los que más atentos van a estar a este patrimonio. Y esto permitió a la doctora Dolores Elkin investigar la corbeta inglesa HMS Swift, cuando un grupo de buzos locales lo descubren en 1982. Estas investigaciones muestran los materiales pues, diversos que pudimos observar en su presentación, pero uno de los que más llama nuestra atención fueron los restos de un tripulante de la embarcación que permiten otro tipo de estudios como genéticos, de salud y de antropología física. Además, los recipientes que fueron cavados en el sitio, pues nos hablan de su contenido medicinal. Por otra parte, la doctora Dolores estuvo hablando de otro tipo de yacimiento, y es el del vapor Presidente Roca, que nos ofrece otra tipología. Por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar zonas intermareales con fragmentos bastante, pues, digamos, deteriorados por encontrarse en las zonas que se encuentran, pero también pueden ser estudiados y nos brindan la posibilidad de conocer el pasado. Las embarcaciones de este tipo de vapor son objeto de estudio para nosotros los arqueólogos, y aplicando una correcta metodología nos hablan de técnicas aplicadas en el siglo XIX en la construcción naval.
Bueno, por otro lado, también tuvimos a la doctoranda Linet Suira, que estudia la historia de las fortificaciones del Caribe panameño en los documentos históricos. Esta línea de investigación permite profundizar el papel en el comercio marítimo mundial que tuvo durante las carreras de Indias nuestro país, periodo que se convierte a Panamá en un punto ineludible del pasado e intercambio de materiales, pero también de culturas, que hasta hoy se mantiene con la apertura y la ampliación del Canal de Panamá. Linet Suira describe las actividades portuarias que se dieron en Nombre de Dios y también en Portobelo, y las dificultades que representaron en su momento y las decisiones que fueron tomadas por la corona para mejorar el estado de insalubridad de estos puertos. El ataque de Henry Morgan, entrando por el Chagre, representa uno de los puntos de inflexión en la historia de Panamá colonial, que concluye con la destrucción de la ciudad y su mudanza. Los retos arqueológicos de estos sucesos se encuentran hoy a la espera de que nosotros podamos estudiarlos bajo el agua. Por otro lado, también el abastecimiento de las maderas americanas por parte de la Armada en el siglo XVIII es un tema fascinante que nos estuvo compartiendo Óscar Riesu. A partir de las diversas fuentes documentales, nos describe las políticas aplicadas en ese momento. Una de las características principales para decidir la construcción de un astillero en el Pacífico fue la de buscar un sitio con buenas maderas a los alrededores y así frenar el decaimiento de la construcción naval de los siglos anteriores. Riesu concluye que las maderas americanas tenían una importancia debido a lo que representaban en vistas estratégicas más que por su cantidad, porque como nos estuvo mostrando en sus gráficas, eran muy pequeñas las que se extraían en América. La victoria de España en la batalla del Cabo de Santa María y posteriormente la guerra contra los británicos supone cambios y la pérdida del temor de abastecerse de maderas extranjeras, por lo cual el cambio y la pérdida de este temor logra que la Armada se vaya abasteciendo de diferentes maderas, porque por otro lado también se destaca o nos destacó Óscar, fue sobre cómo se iban deteriorando los bosques cercanos al mar en la península ibérica. Tanto las ponencias de Linet como las de Óscar Riesu nos abren la posibilidad a los investigadores en Panamá. Y yo quiero hacer énfasis en esto, de que nos estamos olvidando de muchísimos temas y uno de ellos es el estudio de los puertos y los astilleros, que son pocos conocidos por la historiografía local, y creo que puede ser una de mis mayores preocupaciones en este sentido. Hoy por hoy no se sabe nada de la ubicación exacta de un astillero que tuvo lugar en el archipiélago de las Perlas en el siglo XVI, y poco se sabe o nada prácticamente de qué tipo de embarcaciones se realizaron en esta zona. Así que creo que los estudiantes, los profesionales, los investigadores, sobre todo de Panamá, que han estado con nosotros, dejo esta reflexión. Por otro lado, tuvimos la presentación del doctor Felipe Cerezo sobre los espacios portuarios, que son yacimientos complejos de estudiar y requieren un análisis diacrónico, sin olvidar las estructuras terrestres. Desde este enfoque nace un estudio del paisaje cultural marítimo con el objetivo de tener una mirada profunda, marítima y más allá de los elementos terrestres, es decir, una mirada desde el mar hacia la tierra, que nos estuvo haciendo muchísimo énfasis ayer en la presentación. El doctor Cerezo nos propone los diversos tipos de puertos que él y su equipo recomiendan para el estudio profundo de los puertos. El paisaje juega un papel fundamental en la construcción y va a determinar el desarrollo de una cultura a lo largo del tiempo. Los espacios portuarios y las embarcaciones están íntimamente ligadas, ya que cumplen una función y deben contar con ciertas características para que sea de utilidad, por lo que la arqueología tendrá ese objetivo de entender cómo funciona un espacio, o sea, este espacio portuario en un momento determinado, y cómo lo hace a lo largo del tiempo. Por eso hizo énfasis en estos estudios diacrónicos que deben hacerse de los espacios portuarios. Y bueno, por último,
nuestro compañero, el magíster Chimo Soler, pues nos expone esa necesidad de que los científicos incursionen en otros espacios de divulgación científica y su importancia para evitar el expolio. Como estamos perdiendo espacios y se los estamos dejando ganar a los cazatesoros. Nos comparte también su preocupación por la falta de apoyos económicos para los investigadores, que son los primeros estudiosos de los yacimientos arqueológicos. Y toda esta problemática que él nos comparte, pues le ayudó a desarrollar su TFM y también luego a concretar en un proyecto que se llama Áncora Cultura del Mar. Pues ahora Rita les va a compartir, pues, digamos, nuestros avances de investigación en Panamá en estos temas que tanto nos preocupan. Gracias, Abner. Bueno, me sumo a los agradecimientos que ya ha hecho Abner y pues al vasto resumen que ha hecho de las ponencias que hemos tenido durante toda esta jornada. Meses atrás, el compañero Abner pues ha ganado este apoyo económico investigativo a través de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Panamá para este proyecto etnoarqueológico de construcción naval de tradición indígena en el oriente de Panamá, que va a abarcar pues las provincias de Darién y la comarca Gunayala, algunas comunidades de estos lugares. Y en ese sentido, pues la Universidad de Panamá, como columna vertebral de la sociedad panameña, lidera esta iniciativa para adentrarnos en los estudios complejos y diacrónicos con un componente marítimo. Las investigaciones en arqueología, antropología sociocultural o historia no pueden seguir desvinculándose del mar, porque somos una sociedad con una historia marítima profunda desde nuestros antepasados prehispánicos, el periodo colonial y en la actualidad, ya que gran parte de las actividades humanas, tanto en la capital como en las comarcas indígenas o en el interior, siguen dependiendo del mar y además de cuerpos de agua. Con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrados, hemos adelantado pues este proyecto etnoarqueológico y el proyecto ha iniciado su primera fase de campo con la aplicación de algunas entrevistas que hemos hecho en el corregimiento de Jaque, en la provincia de Darién, en el que a primera vista pues se puede apreciar la tradición de construcción y el uso de piraguas y canaletes. Estos términos pues son utilizados por los lugareños o habitantes de esta comunidad para describir tanto a las canoas como a los remos. En el caso de Dionisio Lama, que es el compañero pues que les presentamos en esta imagen, él es conocido como Brujito y es un hombre en Verá que desde los 15 años empezó a labrar y aprendió este oficio pues de su padre ya hace más de 30 años y en la actualidad pues trata de que sus dos hijos aprendan a construir embarcaciones también. Por otro lado tenemos al compañero Mariano Paz, un poco más joven, quien también nació en Jaque en 1985, y en el caso de Mariano, él se ha dedicado a lo que es la pesca y la labranza. Él mismo pues confecciona sus lanchas para salir a pescar, y la lancha que utiliza en la actualidad, pues como bien lo mencionó, la confeccionó él mismo. Además de ello, también confecciona y ha personalizado algunos de los anzuelos que utiliza para la pesca. Todos sus antepasados aprendieron el oficio de labrado y él lo aprendió de ellos a los 19 años. Y también tenemos el caso de Casimiro Moña. Él es un hombre guaunán, que como dato curioso, pues él no sabe la fecha de su nacimiento. Sin embargo, cuando le preguntamos por ella, brindó una sonrisa y acto seguido pues nos comentó que no tenía idea. Desde que tiene memoria se ha dedicado a lo que es la agricultura y al labrado en Viroquerá, comunidad donde residen los guaunán. Además, pues aprendió el oficio de su papá y poco a poco fue replicando la labor. Nos comentó que al principio utilizaba cualquier tipo de árbol para practicar y que ya luego pues fue perfeccionando la técnica con árboles que eran además aptos o mejores y más resistentes para hacer este tipo de embarcaciones. Y bueno, en esta ocasión pues también lo acompañaba su esposa, quien también pues lo ayuda a confeccionar en este caso pues los canaletes. Bueno, yo por mi parte quiero agradecerles a todo el equipo que ha hecho posible este evento, a Áncora Cultura del Mar, a la Facultad de Humanidades, a la Escuela de Antropología, al Centro de Investigaciones Antropológicas, Antropología Pública Panameña y por supuesto a nuestra casa de estudios, la Universidad de Panamá. Gracias
y pues nos vemos en una segunda edición de este seminario, Historia Marítima y Arqueología Subacuática. Bueno, yo creo que Rita quería abrir un espacio para, por si alguno quería hacer un comentario antes de que se vayan, para conocernos y hablar un poquito. Si alguien quiere, pues puede levantar la mano, hay un icono de mano y abrimos el micrófono. Sí. Déjame, les voy a... Aquí está la doctora Ilian, déjame activar el micrófono. Esto está... Y al profesor Kevin también. Listo, ya se lo activé a la profesora Ilian. Kevin. Listo, doctora. Creo que Kevin Sánchez había levantado la mano primero. Ah, bueno, ya se lo activé también. No creo. Creo que primero fuiste tú, Ilian. De todos modos, permíteme esta idea de caballerosidad y darte a ti primero la palabra. Bueno, muchas gracias a todo el equipo, a usted, a Abner, Rita, Shione, todas las presentaciones que se hicieron. Magnífica iniciativa, como se lo comenté a Abner en un email, en tiempos difíciles, se toman iniciativas ingeniosas, y esta ha sido una iniciativa muy ingeniosa que en otros momentos hubiese tomado mucho tiempo de organizar, mucho dinero, y es magnífico abrir este espacio no solamente a estudiantes panameños, sino a una comunidad más amplia e internacional. Agradecerles la invitación, estar dentro de un panel tan magnífico y de tantos profesionales que se dedican a la arqueología subacuática en sí, pero estoy muy agradecida de haber sido incluida. Me sumo a la iniciativa al comentario que hizo el presentador de hoy, Shimon, que es muy importante divulgar todo lo que hacemos y también motivar a las poblaciones que la protección del patrimonio cultural subacuático terrestre donde se encuentre es en beneficio de nuestra comunidad, porque un objeto que se mantiene in situ, en el lugar de origen, te da una oportunidad de que no solamente el resto del mundo lo conozca, sepa su historia, pero también da esa oportunidad de las personas venir y contribuir a la economía local. Así que muchas gracias a todos y bueno, espero que esto no sea el único, pero el primero de muchos. Muchas gracias, profesora. Bueno, de mi parte, pues, como coordinador del Centro de Investigaciones Antropológicas, sí quisiera transmitirles a Abner, a mi colega Abner Alberda, y a los conferencistas, ¿no? A todas las personas que han participado, que incluyó, como ya lo ha dicho muy bien, a la doctora Ilian Izaza, y cada uno de ustedes, pues de una conferencia de muy alta calidad, con un contenido estupendo, increíble, de gran interés, de mucha actualidad, y yo creo que de mucha motivación para todas las personas que estuvieron anuentes a participar y a escucharles. Seguro para la Escuela de Antropología y los estudiantes de la Escuela de Antropología, que es una de las instancias
contrapartes en este gran trabajo que han desarrollado ustedes, pues seguro será de mucha utilidad. Yo agradezco muchísimo este proceso por el que han atravesado, ha sido de gran trabajo. También a Rita y Shone, que han llevado una moderación muy, muy buena. A mí, de todo lo que se ha hablado, me entusiasma mucho el hecho de poder conectar toda esta experiencia que tiene que ver con arqueología subacuática y historia marítima, con otro tipo de acciones que, por ejemplo, conectan con la antropología y la etnografía, como lo que acaba de presentar ahora Rita, ¿no? Que ahí hay una conexión muy, muy importante entre lo que es el pasado y el presente, digamos, están vinculados, están unidos, y unidos en un hecho común del que ya han hablado ustedes, que tiene que ver con la protección del patrimonio nuestro, el patrimonio subacuático, el patrimonio marítimo, y el patrimonio que tiene que ver con el conocimiento tangible e intangible de todo lo que tiene que ver con estos aspectos. Entonces, muy agradecido. Debo solo recordar, pues, que hemos tenido la suerte, la oportunidad de que todas estas presentaciones se han podido colgar en la cuenta del YouTube del Centro de Investigaciones Antropológicas, a propósito de lo que ya mencionaba nuestro último conferencista, pero no por eso menos importante, porque ha dado en el clavo con el tema de la divulgación del conocimiento científico y de nuestros resultados, y que ya lo ha reiterado Ilian. Entonces, solo recordarles que están allí, como muy bien lo ha previsto Abner, funcionan para la divulgación, para volver a repetir, para volver a escuchar a los conferencistas. Entonces, sí les animo y les invito a que puedan ser utilizados esos videos que están allí en el Centro de Investigaciones Antropológicas, y hacer lo que ya hace casi mucha gente que tiene cuentas en Facebook, en Instagram, todo lo demás, invitarles a suscribirse a la cuenta del YouTube del Centro de Investigaciones Antropológicas. Otra vez, muchas gracias. Ha sido un enorme trabajo y que estoy seguro que para las próximas, para el próximo que se vuelva a organizar, pues será mucho mejor. O sea, no estoy desmeritando absolutamente para nada. Todo lo que ya hicieron ahora ha sido muy bueno, muy, muy bueno, y estoy seguro que se va a perfeccionar cada día mucho más. Así que muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablarles allá la finalización de este evento internacional. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias por el apoyo. Ya no tenemos a más nadie, John. Pues... Comenta Freya el próximo in situ en Panamá. Le tomo la palabra. Eso es lo que queremos Todos hacer. a Panamá. Ojalá que todo sea posible. Tiene la mano levantada. No veo. Creo que nadie. A mí no me sale nadie. Vale. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a todos y a todas. Nos vemos pronto.